Buenas, voy a hablar un poco del teorema de la divergencia. Lo voy a usar para, a partir de la forma integral de la ley de Gauss para el electromagnetismo, deducir la forma diferencial. Y por último voy a hacer un ejemplo práctico de electromagnetismo en matemática. Bien, teorema de la divergencia. Comencemos suponiendo que tenemos un volumen B, que está definido, está limitado por la superficie cerrada S y que a través de este volumen pasa un campo vectorial F. El teorema de la divergencia lo que nos permite básicamente es contar cosas, contar cantidades físicas que sabemos que se conservan, sabemos que algo que una cantidad física que entra de un lado tiene que salir del otro porque sabemos que se conserva, como puede ser la masa, la energía o el momento. Y lo que nos plantea es que el flujo de este campo F a través de la superficie, es decir, cuánto de F sale de S, es igual a la divergencia es igual a la integral de la divergencia del campo F sobre el volumen encerrado por la superficie. ¿A qué me refiero con la parte de F, que es la parte del campo que sale de la superficie? Es la parte que no nos interesa qué parte anda dando vuelta o qué parte entra y vuelve a salir o no sé qué situación puede ser. Lo que nos interesa es la proyección, lo que vamos a suponer que nosotros lo que tenemos es, acá tenemos un vectorcito del campo y nuestra superficie tiene en todos lados tiene un vector normal a la superficie, un vector n, y lo que nos va a decir cuánto de f sale normalmente a la superficie es el producto escalar que utilizamos en álgebra. Matemáticamente, ¿qué sería lo que dije antes? Es lo siguiente: la integral del volumen del- de la divergencia del campo es igual a la integral de superficie del campo escalar n diferencial s. Algo curioso, un dato de color por así decirlo, que es análogo a una manera que utilizábamos el teorema de Green, es que si nosotros nos inventamos un campo vectorial que tenga divergencia 1, lo que podemos hacer es utilizarlo para calcular el volumen de que esté encerrado por una superficie X. Por ejemplo, si quisiera saber el volumen de una esfera, lo que puedo hacer es inventarme un campo vectorial que tenga divergencia 1 y proyectar ese campo normalmente a la superficie de la esfera y hacer la integral. Lo que sería es hacer esta parte de la integral para calcular el volumen de una esfera, por ejemplo. ¿Qué más? Lo que nos permite también el teorema de la divergencia es eh, describir fenómenos físicos de forma matemática. Eh, Se puede deducir ecuaciones como por ejemplo la de la continuidad de la masa, o se puede hacer lo que yo voy a hacer, que de una forma integral podemos llegar a una forma integral de otra cosa que quizás nos puede servir o no nos puede servir. Pero en este caso lo que me olvidaba es cómo podemos ver de que esta igualdad, cómo podemos afirmarlo, no es una demostración, pero es una forma de verlo, de por qué esto es igual, por qué la integral de la divergencia del campo sobre el volumen es igual a la integral de superficie del campo por lo normal. Bien, vamos a volver a dibujar nuestro volumen imaginario, y lo que vamos a hacer es dividirlo en
en cajas y hacer el ejercicio mental de que estamos tomando el límite a medida que estas cajas se hacen cada vez más pequeñas, hasta que prácticamente son un punto. Y lo que vamos a hacer es calcular la... Hago esto para copiarlo y pegarlo después más fácilmente. Calcular la divergencia del campo en cada punto. En este caso una divergencia positiva, pero no importa. Y lo que vamos a ver es cómo entre cajas vecinas, cajas que comparten una pared de línea blanca, lo que sucede es que, por ejemplo, en la caja, la del medio, en esta, lo que va a pasar es que las líneas de campo que van hacia la derecha se van a cancelar con las líneas de campo de la caja vecina que vienen hacia la izquierda. Y así con todas las cajas que compartan una vecina. Las líneas de flujo que van hacia arriba en algún momento se van a cancelar con las líneas de flujo que van hacia abajo. ¿Y qué va a suceder? Nos va a quedar el campo que no tiene una vecina, por así decirlo. Nos va a quedar, esta línea se va a cancelar con esta se va a cancelar con esta se va a cancelar con esta, y así sucesivamente. Y nos van a quedar estas que apuntan directamente hacia afuera, que es la parte de la integral de superficie que hablaba acá. Es una manera de ver por qué es cierto la igualdad. Bien, ahora voy a pasar al tema ya de... estoy viendo si no me olvido de nada. No, de electromagnetismo. Nosotros conocemos, bueno, en física 2 se ve cómo la ley de Gauss lo que nos dice es que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada S, que en términos de la ley de Gauss, esta superficie cerrada se dice superficie gaussiana, es igual a la carga encerrada por esta superficie sobre la permitividad del vacío. Esto es una constante física que en realidad depende del medio en el que se esté. Nosotros lo que podemos hacer es decir que la carga total encerrada dentro de esa superficie es igual a la integral de la densidad de carga sobre el volumen. ¿Qué sería la densidad de carga? Es justamente eso, es análogo a la densidad que puede tener un material. Esta densidad puede variar con el espacio, puede ser constante, puede variar con el espacio y con el tiempo, da igual. Entonces, nosotros reemplazando en esta ecuación, tendríamos, esto lo voy a copiar, tendríamos lo siguiente. La permitividad del vacío, el epsilon sub 0, sabemos que es una constante, lo podemos quitar afuera y reemplazar la carga por la integral que está acá, que es la integral de volumen de la densidad de carga. Y acá lo que podemos ver es que tenemos una situación bastante parecida, por no decir igual, al teorema de la divergencia. Tenemos, por un lado, una integral de superficie de un campo por un vector normal, y del otro lado tenemos una integral triple de volumen. No es exactamente igual, pero puede ser igual. Esta parte de acá, lo que podemos hacer es decir que es igual a... Esto es el flujo, y el flujo que dijimos, el flujo del campo era igual a la integral de volumen de la divergencia del campo, en este caso ya no es F, es el campo eléctrico E, diferencial de volumen,
es igual a esto que está escrito acá arriba. A ver si estaría... Ay, Dios. Ahí está. Es igual a esta parte. Entonces, para que tenemos integral de volumen de un lado, integral de volumen del otro, los volúmenes son los mismos. Cabe aclarar de que el teorema de la divergencia sirve para cualquier tipo de volumen, sea un volumen gigantesco, sea un volumen pequeño, tenga la forma que sea, siempre y cuando el campo vectorial sea continuo, no tenga cambios abruptos, sea continuo. Para que esta igualdad se cumpla, se puede hacer como que eliminamos las integrales y terminaríamos con la forma, con la expresión diferencial de la ley de Gauss, que es que la divergencia, como estas dos cosas tienen que ser iguales, los integrandos tienen que ser iguales, es igual a la densidad de carga sobre, acá me faltó el sub 0, densidad de carga sobre el epsilon sub 0. Y habríamos pasado de la forma integral de la ley de Gauss a la forma diferencial de la ley de Gauss. Ahora para pasar un poco el teorema de la divergencia y el teorema de Gauss, voy a plantear cómo se llega a este campo eléctrico producido debido a una carga eléctrica puntual. No es una densidad de carga, no es un elemento que tenga una densidad variable o que sea qué sé yo, no es una varilla conductora, no es una esfera conductora, nada, es solo una carga puntual en el espacio. La ley de Coulomb nos describe cómo se calcula la fuerza eléctrica producida por un par de cargas. El campo eléctrico producido por esa carga se obtiene dividiendo esta fuerza sobre una de las cargas, y la expresión a la que se termina llegando es que el campo eléctrico producido por una carga puntual es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la permitida del vacío, por la carga, vamos a llamarla Q minúscula en este caso, sobre el módulo del vector posición elevado al cuadrado por el vector posición unitario de módulo 1. Para hacer sencillas las cosas, vamos a dejar Q como un valor arbitrario, puede ser un electrón, puede ser un protón, puede tomar el número que sea, y vamos a situar esta carga Q en el origen, para no tener que complicarnos con el vector posición y nada. Entonces, el campo nos terminaría quedando es igual, porque nosotros, bueno, diríamos que el vector posición tendríamos que es nuestro vector x y z menos el vector nulo 0, 0, 0. Nos terminaría quedando x y z 0, 0, 0 porque estamos diciendo que está en el origen. Entonces esta expresión nos quedaría Q, estoy viendo porque por si no me equivoco, sí, Q por el vector x y z, esta parte es la que le da carácter vectorial al campo, sobre, me gustaría copiarlo esto, pi epsilon sub 0, y acá si nosotros desarrolláramos la parte del
del vector unitario y con la del módulo nos termina quedando x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso a la 3 medios. Bien, ahora voy a pasar a la matemática para mostrar un poco cómo sería el campo eléctrico producido por un protón y después cómo sería el campo eléctrico producido por un protón y un electrón situados en distintas posiciones. Y también voy a calcular el flujo de la forma integral, haciendo la carga sobre la permitividad del vacío, y vamos a ver que es exactamente igual a esta integral. Y una cosa que podríamos hacer en otro caso es resolverlo, calcular el flujo con la forma de la integral de la divergencia. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos nuestro campo, cómo quedó definido, vemos que en el origen no está definida el campo. Tiene una singularidad en el punto donde está la carga. Si nosotros la carga la moviéramos a otro lado, tendría una singularidad en ese punto y tampoco estaría definido el campo en ese punto. Entonces la parte de la integral de la divergencia sobre el volumen no podemos hacerla, no podemos calcularlo mediante el teorema de la divergencia. Bien. Bien, acá tenemos el programa. Bueno, acá lo que hago primero es cargar el valor de la carga del electrón, que es la misma signo cambiado del protón. Cargo el valor de la constante de la permitividad del vacío. Después lo que hago es literal transcribir la ecuación del campo que desarrollé antes en el pizarrón. Tengo a Q como la carga del protón y después, bueno, hice un graphic 3D para tener ahí el protón ahí en el centro, y la esfera gris sería la superficie o el volumen sobre el que estaríamos integrando, sería la superficie gaussiana. Es una superficie ficticia que sirve por cálculo. Este sería el campo eléctrico producido por el protón. Y acá abajo acá abajo lo que hago es definir el campo producido por el electrón, y luego lo que hago es definir un campo total como la suma de los dos campos, el campo anterior, el del protón, y el campo de ahora del electrón, y se tiene, este sería el campo. Podría seguir agregando carga y debería funcionar. Ahora la parte sería mucho más sencillo si no tuviera singularidad en el punto donde está situada la carga, porque haría la integral de la divergencia y listo. Pero bueno, como no se puede, acá lo que hice fue hacer una parametrización para definir la superficie utilizando coordenadas esféricas. Defino el radio 1 y acá defino en coordenadas esféricas cómo sería la esfera. Defino los límites de integración respecto a los parámetros u y v de la esfera. Defino el vector normal, que son las derivadas es el producto vectorial de las derivadas con respecto de u y con v de nuestra superficie. Y por último planteo la integral que nos da el flujo. Es la parte, sería
Sería esta parte de acá. Y... no definí nunca esto. Ahí estaríamos. Este sería el resultado del flujo calculado de la forma integral, y veremos que si nosotros lo hacemos como lo enuncia la ley de Gauss, Q, la carga total encerrada por la superficie sobre el epsilon sub 0, nos da exactamente el mismo valor.